Nosotros hace 2 años que venimos pidiendo la emergencia alimentaria a partir de lo que fue la devaluación y la corrida cambiaria a partir de abril del 2018, donde el gobierno devaluó un 100% nuestra moneda y hubo un rebrote inflacionario y que hizo que la inflación se vaya casi al 50%. Y en los alimentos siempre, en los alimentos básicos siempre es mucho peor. En ese sentido, nuestros comedores y nuestros merenderos se vieron completamente desbordados y la demanda nos empezó a superar en función de lo que nosotros podíamos de alguna manera sostener y alimentar a quienes venían a pedir un plato de comida o a quienes vienen con un tupper para llevarse comida a su hogar. Y eso fue creciendo hasta, digamos, llegado este año, donde también con las distintas devaluaciones y los rebrotes inflacionarios, sobre todo el del último tiempo, hoy tenemos una demanda que nos dobla. Los movimientos sociales solamente en la ciudad de Rosario y solamente los movimientos sociales, sin contar los dispositivos religiosos y sin contar las escuelas que también cumplen un rol fundamental en la alimentación de los chicos y las chicas, de los niños, alimentamos a 30.000 rosarinos y rosarinas, ¿sí? Y hoy tenemos una demanda según nuestro registro, porque nosotros anotamos a toda la gente para saber quiénes son, incluso llevamos un registro educativo, de salud. Tenemos casi entre 50 y 60.000 rosarinos que nos vienen a pedir comida, es decir, no nos alcanza. Sumale a eso que tenemos la misma partida presupuestaria que hace 2 años y los alimentos se encarecieron, es decir, podemos comprar o podemos adquirir muchísimos menos alimentos y por eso creemos que hay que declarar y creíamos que hay que declarar la emergencia alimentaria como una herramienta, como un arma para parar el crecimiento del hambre en la Argentina, ¿sí? Nosotros entendemos y sabemos y somos responsables y no le queremos mentir a nadie de los que nos está escuchando, ni tampoco a la sociedad, de que la emergencia alimentaria es solo un parche que nos permite de alguna manera atender una urgencia, ¿sí? Los problemas de fondo en la Argentina, los problemas, las causas que generan el hambre, que generan la pobreza y que generan la falta de trabajo, son consecuencias de un modelo económico y de las decisiones políticas que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Para que nosotros podamos recuperar el trabajo, para que podamos recuperar el poder adquisitivo de los ingresos de los laburantes y para que de alguna manera disminuya el hambre en la Argentina sin la necesidad de comedores y merenderos, lo que necesitamos es otro modelo económico que ponga la prioridad en la mejora del poder adquisitivo, en la mejora de los ingresos, de los jubilados, de los profesionales, de los trabajadores, que eso haga que la gente vuelva a consumir y si la gente vuelve a consumir, se vuelva a fortalecer el mercado interno y si se fortalece el mercado interno, también se fortalecen las pymes, porque el 80% de los puestos de trabajo que se generan en la Argentina se explican según el mercado interno y el mercado interno de alguna manera lo alimentan las pequeñas y medianas empresas y esa es la rueda virtuosa que necesitamos poner en marcha en la Argentina. Ese es el caminito que de alguna manera nos va a llevar de nuevo al crecimiento y de nuevo a un progreso. Insisto con esta idea principal. Nosotros no vamos a resolver con la emergencia alimentaria el hambre en la Argentina, ¿sí? No vamos a hacer que un padre, una madre, un trabajador, una trabajadora pueda poner 2 platos de comida arriba de la mesa, sino lo que vamos a hacer es, como esa situación no existe, atenderla desde los dispositivos educativos, desde los centros comunitarios de los movimientos sociales y desde las iglesias, las parroquias que también cumplen un rol fundamental en ese sentido. Lo que necesitamos en la Argentina y que de alguna manera nuestro termómetro siempre son los comedores y los merenderos para saber si la Argentina va bien o si va mal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en la Argentina tenemos que cerrar comedores o tenemos que de alguna manera cerrar merenderos, eso significa que la gente volvió a comer en su casa, ¿sí? Que los trabajadores tienen un ingreso suficiente, que los vecinos y las vecinas de nuestros barrios tienen un ingreso suficiente que les permite alimentar a su familia en su hogar, que es para nosotros lo que tiene que suceder en la Argentina. Nosotros no queremos abrir merenderos, no queremos abrir comedores y no quisiéramos tener que pelear por la emergencia alimentaria. Quisiéramos tener que pelear en la Argentina por otras prioridades, ¿sí? Y hay algo un gesto que existió en el Congreso con la declaración de la emergencia alimentaria, que me parece que hay que profundizar ese camino. Gobierne quien gobierne en la Argentina,
cualquier partido, cualquier espacio, hay un piso de dignidad que no podemos negociar y hay un piso de dignidad que nosotros tenemos que tener resuelto en una Argentina, en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes. Y es que en la Argentina no puede haber gente con hambre. Después podemos discutir todo lo demás. Después podemos discutir si hay que abrir más o menos las importaciones, si hay que exportar más o menos, qué queremos exportar, cómo nos queremos insertar al mundo, si nos insertamos desde productos con valor agregado o desde las materias primas, que es la discusión histórica en la Argentina. Está bien, perfecto. Eso es una discusión y es una discusión que de alguna manera determina el modelo económico en la Argentina. Ahora, teniendo resuelto lo urgente, teniendo resuelto lo importante en un país que produce alimentos. Y es que no queremos ningún argentino, ninguna argentina que tenga hambre. Eso no se puede permitir en nuestro país. El gobierno construyó sobre la polarización una estrategia que ellos pensaban que de alguna manera les iba a permitir seguir ganando elecciones, porque ganaron el 2015, ganaron el 2017 y haciendo oposición de la oposición, pensaban que ese anticristinismo o ese antikirchnerismo es lo que les iba, digamos, es lo que iba a seguir pesando a la hora del voto de los argentinos. Y la verdad que siempre la realidad es más fuerte, la verdad que siempre tu economía familiar es más fuerte, siempre es más fuerte que nosotros podamos darle un gusto a nuestro hijo o no darle un gusto a nuestro hijo, o si llegamos a fin de mes o no llegamos a fin de mes, y las cuestiones secundarias se hacen a un lado. Me parece que eso es lo que apareció en la interpretación, por lo menos nuestra, del voto de los argentinos, que más allá de las diferencias que pueden tener con algunos que componen el espacio hoy llamado Frente de Todos, y de algunas diferencias que teníamos incluso quienes hoy construimos ese espacio, se puso de alguna manera la coincidencia sobre un país que vuelve a priorizar el empleo, vuelve a priorizar el consumo, vuelve a priorizar el mercado interno y vuelve a priorizar un proyecto donde los beneficiarios sean los que trabajan y sean los que producen y no los que especulan. En la Argentina de Mauricio Macri, como vos bien dijiste, si no sos dueño de un banco, si no sos exportador de materia prima o si no sos el dueño de una empresa minera o de una empresa de distribución de energía, la verdad que perdiste. Hoy perdieron todos en la Argentina, todos los que generan puestos de trabajo y todos los que trabajan perdieron, ¿sí? Y esa es la gran mayoría de la Argentina. Entonces me parece que eso se tradujo en el voto y en un voto que creo que es esperanzador y que abre una nueva perspectiva histórica para la Argentina, donde tenemos que entender que estamos obligados a ponernos de acuerdo la gran mayoría y no solo el 50%, ¿no? Ese esquema de 50-50, de 50% quiere una cosa y 50% está oponiéndose a esa cosa, no va más. Nosotros necesitamos construir una gran mayoría que defina un modelo económico donde todos estemos más o menos de acuerdo, donde podamos tener diferencia, pero haya 4 o 5 puntos, 4 o 5 políticas de Estado que nos permitan ser un país como el que soñamos y como el que merecemos. Que tiene que ser un país con pleno empleo, que tiene que ser un país donde todos los días haya menos pobres, donde todos los días se baje el nivel de indigencia, donde todos los días se mejore a través de la obra pública y a través de la inversión privada el hábitat de los argentinos, donde se abran las fábricas y no se cierren las persianas de las empresas. Y ese es el país que la gente interpretó que de alguna manera Alberto Fernández y el Frente de Todos quiere construir.